Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía. En los minutos que vienen vamos a hablar sobre el trabajo de investigación que ha merecido el reconocimiento por parte de las máximas autoridades de la ciencia en la República Argentina, porque en el rubro agro, en innovación para el agro, un trabajo realizado por un grupo de investigadores liderado por la doctora en Ciencias Biológicas María Silvia Alanís Zanón, ha recibido ese máximo reconocimiento. A la docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto saludamos en esta entrevista y vamos a hablar sobre el trabajo y también vamos a hablar sobre el presente de la ciencia en el área en la que se desarrolla. Un gusto, felicitaciones, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito del premio, ¿en qué consiste? Bueno, el premio, como bien decías recién, es un premio que lanza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en distintas categorías y nosotros nos postulamos en lo que es innovación para el agro. Ese premio consiste en un monto de dinero, dependiendo cuál sea el premio, porque hay distintas categorías a su vez de premios, digamos, y premian justamente a aquellos proyectos que pueden estar en distinto grado de avance. En el caso nuestro ya está listo como para ser impulsado al mercado, si es que lográramos esa vinculación, esa transferencia tecnológica. Y bueno, premian aquellos proyectos justamente que tengan un aporte y que sean algo aplicado para resolver alguna problemática concreta, ¿no? ¿Ustedes trabajaron sobre qué aspecto? ¿Qué es lo que propusieron? Nosotros lo que proponemos es lo siguiente, es un insumo de uso agrícola que se utiliza tanto para el cultivo de maní como de maíz, porque existe un hongo a nivel campo que es capaz de producir una toxina. Esa toxina se llama aflatoxina. A su vez, esa toxina no afecta al cultivo propiamente dicho, sino que puede afectar produciendo, por ejemplo, cáncer en seres humanos y también puede traer muchos problemas de salud en animales que consumen granos que estén contaminados con esa toxina, ¿sí? Entonces, bueno, la propuesta nuestra es, desde hace muchos años, desde el 2011 que yo empecé con mi doctorado, lo que hicimos fue desarrollar un formulado, es decir, un producto que se puede aplicar a campo de manera, digamos, con la misma maquinaria con lo que cuenta un productor agrícola, y de esta manera el principio activo, digamos, de ese formulado, de ese producto, es otro hongo que es incapaz de producir la toxina y que a su vez tiene la habilidad de competir con el hongo que sí la produce a nivel de campo. Entonces, durante todos estos años fuimos caracterizando, evaluando distintos aspectos de este producto, viendo distintos momentos de aplicación en el campo y demás, y logramos desarrollar un producto que nos ha dado buenos resultados porque logramos ver que disminuye la contaminación con esta toxina hasta en un 85% más o menos. Esto que ustedes están estudiando es poco conocido, por lo menos desde la media de conocimiento periodístico, que hay tanto en maní como en maíz una toxina que es cancerígena, que no disminuye los rindes, pero que sí, tanto en animales como en consumo humano, termina afectándolo. Sí, en realidad, a ver, en el caso del maní es más conocido que en el caso del maíz, porque la problemática es mayor incluso en el maní. De hecho, muchos productores agrícolas tienen esa problemática de que cuando quieren, sobre todo para exportación principalmente, pero la comercialización a nivel interno también ocurre, hay muchos camiones con granos que son rechazados porque exceden los límites máximos permitidos. Hay regulaciones a nivel internacional y a nivel nacional también que determinan cuál es el límite máximo de aflatoxina que puede haber. Es una problemática que incluso en los próximos años va a empeorarse, porque con todas las predicciones que hay con respecto al cambio climático, se predice que va a haber muchas más temperaturas, que los periodos de sequía que van a sufrir los cultivos van a ser más intensos y más prolongados, y todas esas condiciones van a llevar a que ese hongo que está en el campo que produce la toxina se vea más favorecido para producir más cantidad de toxina. Por ende, la problemática va a ser más grave en los próximos años y está bueno que se pueda, digamos, tratar de prevenir. Más que solucionar el problema, nosotros apuntamos a la prevención. El Afla Bio Plus es un producto que está todavía en laboratorio, lista la patente para que alguien lo empiece a producir de manera industrial. Sí, en realidad, a ver, lo hemos probado hasta a nivel de campo. Pues nosotros siempre a nivel experimental llamamos nivel de laboratorio cuando es la caracterización y demás, pero ya lo hemos probado a campo, incluso hemos hecho ensayos en almacenamiento también.
Y sí hemos presentado una patente en marzo de este año, todavía no nos han otorgado la patente porque lleva un periodo de evaluación y demás cuestiones administrativas. Esperemos que nos lo otorguen, pero ya la patente ha sido presentada. Y lo que sí estamos en condiciones de hacer es justamente transferir esta tecnología a alguna empresa que produzca bioinsumos y que, bueno, que quiera adoptar esta tecnología para poder comercializarla y producirla a gran escala y que llegue al productor, ¿no? ¿Hay interés en los productores por resolver el problema o como no baja los rindes, este hongo no está en el foco de sus preocupaciones ligadas con la rentabilidad? A ver, yo no soy agrónoma, pero te hablo desde el contacto que tengo con Sí. agrónomos y productores. En realidad sí hay preocupación. Lógicamente hay otras preocupaciones mayores a lo mejor, pero como te decía, considerando el tema del cambio climático, yo creo que va a ser una preocupación en los próximos años. Entonces también yo creo que es interesante que los productores y agrónomos y demás gente vinculada a la comercialización de granos, acopiadores y demás, estén al tanto de esta problemática. Yo creo que, como bien decías hace un rato, no es mucho lo que se conoce, y es tarea tanto de los medios de comunicación como tarea nuestra que trabajamos en eso, tratar de difundirlo y de generar conciencia principalmente. ¿Cuánto tiempo llevó el desarrollo de esta innovación que ha sido reconocida, doctora? Y en realidad yo empecé, como te decía hace un rato, en el 2011 con mi doctorado, que fue todo trabajando en Maní. Pero ya dentro del grupo de investigación había otras personas que ya venían trabajando en esta temática antes. Y bueno, durante mi doctorado, que fueron 5 años, logré producir esto bien para Maní, ya con buenos resultados y con una beca postdoctoral de CONICET, más el principio de lo que llevo ahora como investigador en CONICET. Y sí, son un montón de años. Claro, Es mucho tiempo. es un largo recorrido para los investigadores, los científicos, ¿no? Hay que primero tener el don de la paciencia, saber esperar. Sí, totalmente, totalmente. Y la perseverancia ante todo. Claro, claro, porque ¿cómo se estructura un trabajo de esto? ¿Cómo fue dándose para llegar a esta instancia? Y la estructura por ahí se desacomoda un poco, porque uno siempre cuando presenta este tipo de proyectos, sobre todo también para tener financiamiento de distintas fuentes y demás, para poder solventar los gastos, uno planifica ciertas cuestiones, ¿no? Y sobre la marcha hay cosas que van cambiando porque los resultados que uno iba teniendo no eran los esperados, la mayoría de las veces no son los esperados. Entonces, bueno, uno vuelve como a ubicarse, digamos, en un camino diferente para poder llegar a la meta, digamos, ¿no? Pero no hay, o sea, no hay una estructura fija que uno diga, bueno, el caminito a seguir es este. No hay una receta. Sí, sí, es ensayo y error. Y sí, en cierta forma sí, uno trata lógicamente de leer bibliografía, de tratar de ajustar lo más que se pueda todas las condiciones antes de un ensayo, pero siempre hay, sobre todo con los ensayos a campo, que muchas Sí, veces sí. pasa que necesitas ciertas condiciones específicas y esas condiciones no se dieron y bueno, habrá que intentar de vuelta el año siguiente porque es así. Bueno, pero acá además descubrieron un hongo que neutraliza al hongo que tiene el efecto nocivo. Sí, sí, sí. Sí, y lo bueno que tiene es que también es un hongo que, esta cepa que tenemos nosotros, este hongo bueno, por así llamarlo, ha sido recuperado del mismo ecosistema en donde se pretende aplicar el producto. Por lo tanto, ya tiene ciertas ventajas, digamos. Por un lado, que no se está incorporando ningún microorganismo que sea exógeno, es decir, que venga de otra parte diferente y que pueda llegar a alterar a nivel de suelo, de planta o lo que fuera. Y por otro lado tienen también la ventaja de que ya está adaptado a ese ecosistema, a ese tipo de clima, a ese tipo de suelo, de cultivo y demás. Por supuesto que en este tipo de trabajo no investiga sola, digamos, generalmente es un grupo que se estructura con varias personas, es un trabajo de equipo. Sí, totalmente, totalmente. Y a lo largo del año, de estos años de investigación, han pasado muchas personas, mucha gente involucrada con paciencia, como decías vos, con perseverancia, con compromiso. Es un trabajo en equipo. Yo creo que a ningún resultado bueno se puede llegar estando solo. Ujú. Entonces es fundamental el acompañamiento y el trabajo en equipo siempre. Doctora, ¿cómo son receptados ustedes en los ámbitos en donde van a buscar el problema? Digo, ¿reciben el apoyo de los sectores, los campos donde van a hacer la observación, donde toman las muestras? ¿Hay ahí una interacción aceitada? Sí, sí, totalmente, totalmente. Nosotros, bueno, en parte de este equipo interdisciplinario que te decía, también trabajan muchos ingenieros agrónomos, también de la Universidad de Río Cuarto,
Y muchas veces el contacto con productores y con la gente que nos brinda voluntariamente, digamos, su porción de campo para poder para hacer el ensayo, este contacto lo tenemos a través de ellos, ¿no? O a través de algún conocido siempre, pero en general es muy bueno, ¿no? Nos reciben muy bien, están predispuestos incluso para colaborar, de decir, bueno, te ayudo en el campo a poner las estacas, aplicar, muestran mucho interés y eso lógicamente a nosotros también nos entusiasma más porque uno dice, bueno, estás haciendo algo que a la gente le va a servir realmente, ¿no? Sí, y en cierto sentido ha habido un cambio, no digo que reciente, pero generacional respecto de dejar avanzar a la ciencia sobre un sector que antes, el agropecuario, era manejado con tradiciones, ¿no? Ahora la ciencia tiene cada vez más injerencia. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sobre todo también ha habido mucho interés en reemplazar productos químicos por productos biológicos. O sea que la ciencia apunta para ese lado y yo creo que está siendo bien resaltado por la gente en general, no solamente por productores agrícolas, sino por la sociedad en su conjunto, aunque no tengan nada que ver con las cuestiones agrícolas, digamos, ¿no? ¿Este producto que ustedes proponen no tiene nada de químico? No, 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 no. O sea, se fabrica de una síntesis química, pero los componentes que tiene son todos componentes naturales, de degradación rápida. No tiene no está clasificado como agroquímico, no tiene químicos. Es interesante esto, ¿ustedes encuentran una conciencia en el sector que está ligada con ir hacia un modelo más ecológico? Sí, yo creo que sí. Sí, en general sí. Sí, sí. Si lo aplican o no, no sabría decirte, pero en general con la gente con la que uno conversa, sí, están todos muy interesados no solamente en este producto puntual, que es el que uno puede comentarles, ¿no? Sino en todo lo que es biológico, todo lo que sean productos biológicos, que no haya más pesticidas ni fertilizantes, hay mucha conciencia, me parece. A lo mejor en algunos casos todavía falta, pero Sí, sí, sobre todo cuando, son agentes multiplicadores de eso. claro, cuando los que trabajan los campos son los dueños, ¿no? Sí, va, no sé, nos hemos encontrado con casos diferentes, de distinta índole, digamos, variedad, pero sí, sí puede ser. ¿Y cómo fue, usted me hablaba de transferencia, porque una cosa es tener un producto hecho en el laboratorio, esa transferencia, ¿cómo se produce? ¿Cómo se efectúa ese puente que siempre lo pensamos para la ciencia aplicada? Y en realidad, a ver, yo personalmente no he hecho nunca transferencia, así que no la tengo tan clara, pero bueno, en la universidad hay un sector que es a nivel universidad, no facultad, que es la Secretaría de Vinculación Tecnológica. Ellos muchas veces colaboran y acompañan en todo el proceso de contactarnos con alguna empresa que esté interesada, digamos, coordinar reuniones de trabajo y demás, donde uno puede explicar cómo es y las características del producto que uno tiene para ofrecer. Lógicamente se firman acuerdos o convenios de confidencialidad y demás, y hasta ahí sé. Está bien, pero ¿hay ansiedad en los investigadores porque esto se produzca, digamos, en escala? En mi caso sí, totalmente. Tantos años de trabajo para que quede en un paper o No, sí, sí, la intención es transferirlos. ¿Y cree usted que está próxima la producción de manera industrial de Aflavio Plus? Esperemos que sí, esperemos que sí. Con ese nombre o con otro, no importa. Lo importante es que llegue el producto y que se aplique porque realmente es un problema grave que se nos viene. Bueno, esto también reivindica el rol de la ciencia, ¿no? De los investigadores, tantas veces puesto en duda, ¿lo siente así? Sí, bueno, no sé quién, sí, hay gente que sí que lo pone en duda, pero bueno, en mi caso no, porque obviamente amo lo que hago, pero... No, 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 ustedes son los que tienen que andar explicando además qué hacen todo el tiempo en la universidad. Sí, 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 tal cual, tal cual. En ese sentido, como investigadora, ¿ha recibido ámbitos de contención, de apoyo, de entusiasmarlo o en algún momento ha pensado en largar todo, dedicarse a otra cosa? No, sí, sí, yo creo que sí, porque el ámbito en el que uno trabaja también es bastante familiar. O sea, nuestra universidad dentro de todo es una universidad chica. Nos conocemos todos, entonces hay bastante, lógicamente, como pasa en todos lados, hay situaciones por ahí un poco más tensas, pero en general sí, uno recibe colaboración de mucha gente, acompañamiento de muchas personas, entonces sí. Y cuando a uno le gusta lo que hace es difícil decir, bueno, dejo todo y me voy a otro lado. Está bien, sí, pero además en un país en donde hay carencias, hay que luchar también con esas carencias a cuestas, ¿no? Esa parte sí es complicada. Esa parte sí es complicada, sobre todo porque
como te comentaba hace un rato, uno va pidiendo distintos proyectos que financien distintas entidades, ¿no? Y uno solicita un proyecto, lo escribe, le dedica mucho tiempo en escribirlo para que se entienda, para que realmente se visibilice la importancia que tiene lo que uno pretende estudiar. Y si uno tiene suerte de que te otorgan el proyecto, no siempre los montos, digamos, el monto es el que decían, pero cuando empiezan a darte, digamos, los primeros desembolsos, lógicamente ese dinero nunca alcanza a cubrir los gastos de lo que uno tenía planificado. Porque a lo mejor uno pide un proyecto de este año y sale recién después de un año y el primer desembolso es a los 6 meses, entonces cuando uno quiere acordar ya pasó un año y pico y bueno, y el dinero ya sabemos cómo es, que no vale lo mismo que en el momento que uno escribió el proyecto. Y generalmente muchas veces necesitan insumos importados, ¿no? Sí, la mayoría de las veces, sí. Sí. Sí, pero no porque uno los prefiera antes que lo nacional, sino porque muchas veces no existe a nivel nacional. Claro, sí. Bueno, y el trabajo se realiza de manera interdisciplinaria, está en contacto con otros lugares del mundo, hay una especie de validación de ámbitos académicos antes de ir avanzando de paso en paso. Hay, bueno, lógicamente a través de congresos y demás tipos de jornadas, sobre todo a nivel de congresos, uno siempre está en contacto con gente de otras partes, porque de hecho este mismo tipo de desarrollo también se está haciendo y están trabajando medio, no sé si a la par, pero bueno, en algo bastante similar, tanto en algunos países de Europa como en Estados Unidos también. De hecho, yo durante mi doctorado, parte de mi tesis, hice una estadía de 3 meses en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, y ellos también están trabajando en una línea bastante parecida. Y a través de publicaciones uno siempre va leyendo lo que está haciendo el otro, si hay alguna duda uno puede interactuar con otras universidades y otros países, ¿no? Y eso es súper valorable también. Este trabajo de investigación usted lo hace en paralelo a la enseñanza de grado, además da clases en la universidad. Exactamente, sí. Con lo cual ahí hay una doble función. ¿Y se entusiasman los estudiantes cuando ven a sus profesores investigando? Sí, depende, porque en realidad, a ver, yo doy clase en microbiología, ¿no? Estoy en cuarto año y estoy en microbiología de alimentos. No, es diferente a la investigación que hago, ¿no? Pero sí, uno en los tiempos libres que uno tiene para conversar con ellos les cuenta lo que hace y demás. A los que les interesa la investigación, porque dentro de las distintas, digamos, el perfil profesional del microbiólogo no solamente es la investigación, si bien hay muchos que hacen investigación, no es la única salida laboral que tiene un microbiólogo, pero bueno, a los que les gusta la investigación sí están interesados, quieren saber más, y por qué esto y por qué lo otro, sí. Y eso está bueno, contagiar un poco la pasión que uno... No, sí, por supuesto, porque además la ciencia es fundamental, es vital. El desarrollo de la ciencia en una sociedad que quiere integrarse a un mundo un poco más justo del que hoy tenemos es una herramienta sustancial. Y en ese sentido nunca serán suficientes los reconocimientos. ¿Usted cree que tenemos buena ciencia? ¿Se siente en un equipo para mostrar orgullo? Sí, totalmente, sí. No, pero lo digo con la mayor humildad que puedo, pero sí. Sí, incluso, a ver, habiendo tenido la posibilidad de hacer esa pasantía en Estados Unidos, o lógicamente la situación económica del país es diferente y demás, yo creo que el hecho de poder tener publicaciones en el mismo tipo de revistas y al mismo nivel y con el mismo grado de complejidad que hacen, que publican en otros países que están mucho mejor económicamente que nosotros, yo creo que no sé si somos conscientes de eso. Quienes hacemos ciencia no sé si somos tan conscientes de eso. Creo que tendríamos que también valorarlo un poco más y lógicamente el esfuerzo será mucho mayor, desde lo económico como desde lo personal también. El tiempo que uno le tiene que dedicar a lo mejor es más o no. Pero yo creo que sí, es como que yo siento que estamos a la par realmente. Sí, y además con escasez de recursos, ¿no? Porque generalmente en los países del primer mundo la disponibilidad de recursos para hacer las tareas de investigación son mucho mayores que las que se cuentan aquí. Sí, totalmente. Bueno, eso no es tan valorado. Me da la impresión que nos falta asumir ese rol. Bueno, tal vez sea un poco el espíritu de argentinidad con naturaleza pesimista, ¿no? No, pero yo creo que es cierto. Uno siempre, no es que se tira abajo o que se desvaloriza,
pero por ahí subestimamos un poco lo que estamos haciendo y en realidad vale igual o más incluso por el mérito que tiene, por el esfuerzo que uno hace, que lo que se hace en otros países. Y yo creo que el tema de la fuga de cerebros que tanto se habla por ahí, bueno, yo soy defensora de mi país al 100%. A lo mejor estoy un poco limitada con mi opinión por eso, pero yo creo que acá en Argentina se pueden hacer muchas cosas. Hay que saber encontrar las posibilidades, pero posibilidades hay para todo el mundo. En ese sentido, porque usted me acaba de dar la respuesta, le pregunto, esa fuga de cerebros o ese estímulo a que todo lo que está afuera es mejor que lo que está adentro, ¿les da indignación a los investigadores locales? No podría hablar por por todos los investigadores, hablo solamente por mí. No sé si indignación, pero por ahí sí, yo creo que tristeza más que indignación, porque es como que están, no sé, me da la sensación de que están yendo lógicamente en busca de más posibilidades, pero que esas posibilidades acá en Argentina también están. A lo mejor no son tantas, puede ser que no sean tantas, pero bueno, uno tiene que empezar a buscar un poco su lugarcito acá, ¿no? Sí, y usted ve incertezas para un trabajo continuado, porque también es un problema que tenemos en la Argentina que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera sobre el valor de la ciencia, ¿no? Hay un sector de la sociedad que piensa que hay que apostar fuertemente a la ciencia propia, al futuro, con independencia, y hay otro que dice, bueno, si ya lo hicieron afuera, comprémoslo hecho y listo. Sí, es complicado. Hay mucha gente que, es cierto lo que decís, hay como de las dos opiniones y están bien marcadas las dos caras, digamos, ¿no? Pero, pero sí, no, yo creo que hay que apostar por lo nuestro. Voy al detalle un poquito más de su trabajo en el final, porque siempre me intriga saber cómo hace un microbiólogo, un doctor en ciencia biológica, a descubrir algo que tiene un valor tan importante o trascendente como el que han propuesto ustedes y han recibido el reconocimiento. Se le ocurre, se le cruza, dice, bueno, voy a probar con esto. ¿Cómo funciona la lógica de un investigador en el área suya? En realidad yo creo que lo principal está en tratar de leer bibliografía de otros autores o tratar de encontrar, digamos, en todo lo que se conoce dentro de una temática, encontrar como el huequito que falta, o por lo menos que falta acá en Argentina, porque a lo mejor sí se ha hecho en otro lado, con cepas de otro lado, que no serían útiles acá en Argentina, pero bueno, tratar de encontrar el nicho, como le llamamos nosotros, ¿no? Tratar de encontrar ese espacio y bueno, desarrollar con distinta metodología, caracterizando desde distintos puntos de vista y bueno, siendo curioso también, porque no solamente hay que tener el conocimiento teórico, sino decir, bueno, ¿qué quiero hacer con eso? ¿O qué necesita también el sector en el que yo voy a estar? Como para decir, bueno, con mi investigación puedo aportar algo a ese sector, solucionar algún problema concreto. Yo creo que es esa la forma, por lo menos así fue en mi caso, ¿no? Y también experimentar mucho, son muchas horas de laboratorio. Sí, depende de la época, depende del tipo de ensayo, pero sí, o sea, durante el doctorado y ahora también es mucho tiempo de trabajo, la verdad que sí, pero se hace ameno. E incluso también son fines de semana, vacaciones, feriados. La ciencia no tiene un horario y la microbiología no tiene horario. Los que mandan son los microorganismos, no nosotros. Ah, claro, eso depende de eso. Si cae un ensayo que tiene que hacerse un domingo a la madrugada, se hace esa hora. Y sí, es así. Por eso digo que a uno le tiene que gustar mucho lo que hace para hacerlo, pero sí. Y en lo personal, ¿por qué se inclinó por la microbiología y por la investigación? Yo en realidad, bueno, voy a volver muchos años para atrás. Cuando estaba terminando el secundario, hice la orientación en ciencias naturales en mi colegio porque siempre me gustó. Conocí la carrera de microbiología porque mi mamá era microbióloga, es microbióloga ya jubilada, y bueno, tenía la posibilidad hice una pasantía en el colegio que yo estaba, podemos hacer pasantías en la asignatura de microbiología que se dicta para la carrera de veterinario. Y la verdad que me encantó. Y otra posibilidad que tenía era ir a estudiar genética a Posadas, y estaba en duda, pero bueno, tuve la oportunidad de viajar, conocer la universidad y era muy lejos y yo soy muy familiar y digo, no me lo voy a aguantar. Así que quedé acá y bueno, y seguí, estudié la carrera y
me empezó a gustar mucho el tema de investigación, el saber un poquito más. No digo que así sea, pero muchas veces, conociendo a lo mejor el trabajo de otros microbiólogos en otros ámbitos laborales, me daba la sensación a mí, a lo mejor no sé, no tengo la experiencia de trabajar en otro tipo de ámbito que no sé lo que es investigación o docencia ahora. Me parecía como más monótona a lo mejor la actividad. Y digo, no, yo quiero hacer algo que vaya avanzando todo el tiempo. Bueno, y tuve la oportunidad de entrar en este grupo de investigación y bueno, y no me quiero ir ahora. Claro, además, esto que mencionó hace un minuto, doctora, que es encontrar la beta, ¿no? El nicho, entusiasmarse es como el buscador de oro que encuentre la beta, acá está, y avanzar. De hecho, yo cuando cuando hice las distintas asignaturas a lo largo de la carrera, para mí todo lo que era hongos no me gustaba, no quería saber nada con hongos. Es más, yo empezaba estudiando porque me gustaba mucho la parte clínica. Y cuando empecé a ver temas más relacionados a salud y de clínica, dije, no, yo no puedo con esto, no tengo estómago para ver muestra de sangre, no. Y bueno, y ahí cambió mi panorama completamente. Bueno, la verdad que apasiona ver con qué vocación por lo hecho y por lo que vendrá. Habla, doctora, felicitaciones por el reconocimiento y ojalá que prontamente veamos el producto surtiendo efecto. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muy amable. Un gusto, muchas gracias. Un placer. Bueno, los investigadores nuestros que tienen vocación por hacer el aporte que el país necesita. Es educación pública que nos implica mucha inversión y que termina devolviéndose en estos resultados. Ojalá que rápidamente el mercado tome este hallazgo que ha sido reconocido como una innovación para el sector del agro y ha recibido la distinción 2022 y que está listo para empezar a producir algo que mejorará no solo la economía de los sectores que producen maní, básicamente, y maíz, sino también de la salud de aquellos que consumen esos productos, tanto a través de la alimentación animal como la alimentación directamente de los humanos. Así que un avance trascendente, importantísimo, que queríamos destacar en nuestra entrevista. Los espero en un próximo encuentro. Gracias por estar allí. Así son las cosas.